La historia de Fernando Báez Sosa no comenzó aquella fatídica madrugada en la costa argentina, sino mucho antes en el seno de una familia que personificaba el sueño del progreso a través del trabajo honesto y el sacrificio silencioso. Para entender la magnitud de la pérdida debemos sumergirnos en la cotidianidad de un joven que a sus 18 años era el pilar emocional de sus padres Silvino y Graciela, quienes habían dejado atrás su Paraguay natal para instalarse en un pequeño departamento de la calle Pueyrredón, donde Fernando creció viendo cómo su padre se encargaba del mantenimiento de un edificio y su madre cuidaba con devoción a personas ancianas. Fernando no era un adolescente común en una ciudad tan vertiginosa como Buenos Aires, porque en él convivía la energía de la juventud con una madurez inusual que lo llevaba a participar activamente en comunidades religiosas y en proyectos de construcción de viviendas para los más desfavorecidos, demostrando que su brújula moral apuntaba siempre hacia la ayuda al prójimo. Sus amigos del colegio marianista de Caballito lo recuerdan como el mediador, el chico que siempre tenía una palabra de aliento y que acababa de cumplir el sueño de ingresar a la carrera de Derecho con la ilusión de ser el primer universitario de su familia para defender a quienes no tienen voz. Aquel viaje a Villa Gesell era su primera gran aventura independiente con su grupo de amigos de toda la vida y con Julieta, su novia, con quien compartía tardes de estudio y planes de un futuro que se sentía infinito bajo el sol de enero. Sin embargo, mientras Fernando disfrutaba de sus vacaciones en otra parte de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Zárate se gestaba una dinámica de grupo radicalmente distinta, donde el rugby no era solo un deporte sino el combustible de una identidad basada en la dominación física y la violencia gregaria. Los 8 jóvenes que luego serían conocidos mundialmente como los Rugbyes de Zárate habían construido una reputación de matones locales que buscaban el conflicto en cada salida nocturna, operando bajo un código de silencio y lealtad malentendida, donde el ataque en manada era su firma personal. El choque de estos dos mundos ocurrió en el boliche Le Brick, en una secuencia de eventos que Netflix intenta desgranar, pero que requieren una mirada mucho más cruda sobre cómo un roce accidental y una bebida derramada se transformaron en una sentencia de muerte por parte de quienes se sentían dueños de la calle. La expulsión del local por parte de la seguridad privada fue el catalizador de una emboscada planificada en cuestión de minutos, donde Máximo Thompson, Enzo Comelli, Ciro Pertossi y el resto del grupo se dividieron roles específicos para asegurar que Fernando quedara completamente solo y sin posibilidad de escape mientras esperaba a sus amigos en la vereda. Lo que sucedió en esos 50 segundos de terror fue una carnicería filmada por los propios transeúntes y cámaras de seguridad, donde la ferocidad de las patadas dirigidas específicamente a la cabeza de un chico que ya estaba inconsciente demostró una intención asesina que el juicio intentó diseccionar durante meses. El documental de Netflix titulado 50 segundos ha reabierto el debate al incluir los testimonios de los condenados, quienes desde la cárcel intentan ahora construir una narrativa de arrepentimiento y confusión bajo los efectos del alcohol, una versión que choca frontalmente con la frialdad de los mensajes de texto que intercambiaron después del crimen, donde celebraban que el chico había caducado antes de irse a comer hamburguesas como si nada hubiera pasado. Pero hay detalles que la serie no profundiza con la fuerza necesaria, como el papel de Virginia Pérez Antonelli, la joven turista que sin conocer a Fernando se arrodilló sobre el asfalto para intentar reanimarlo con maniobras de RCP mientras los asesinos huían, demostrando que en medio de la oscuridad absoluta también hubo actos de heroísmo ciudadano que merecen ser recordados. El juicio en Dolores fue un desfile de horror y tecnicismos legales, donde la querella liderada por Fernando Burlando logró demostrar la premeditación y la alevosía, logrando sentencias de prisión perpetua que marcaron un precedente en la justicia argentina, aunque el camino judicial sigue abierto con apelaciones que buscan reducir las penas alegando fallos en la defensa técnica inicial.
Analizar este caso 2 años después del veredicto nos obliga a mirar las grietas de una sociedad que cría hijos capaces de tal nivel de deshumanización y a cuestionar la cultura del privilegio que rodea a ciertos círculos deportivos donde la violencia se disfraza de camaradería. La vida de Fernando se convirtió en una causa nacional que unió a 2 países, Argentina y Paraguay, en un grito de justicia que todavía resuena cada vez que Graciela y Silvino entran a la habitación de su hijo, que permanece intacta como un santuario al futuro que les arrebataron. Este vídeo busca no solo narrar los hechos, sino honrar la memoria de un estudiante que soñaba con las leyes y que terminó siendo la víctima de quienes las ignoraron por completo, recordándonos que la verdadera justicia no es solo una condena firme, sino el compromiso colectivo de que nunca más un joven sea asesinado por el simple hecho de estar en el lugar equivocado frente a personas que eligieron el odio sobre la humanidad. La profundidad de este caso llega hasta las fibras más íntimas de la identidad juvenil contemporánea y nos deja con la pregunta de cuántos Fernandos más caminan hoy por nuestras calles bajo la amenaza de una violencia que se gesta en el silencio y explota en la impunidad de la noche, mientras los padres de Fernando siguen esperando un perdón que quizá nunca llegue, pero con la frente en alto, sabiendo que su hijo dejó una huella de luz que ninguna patada pudo apagar.